Los robles crecen más fuertes con los vientos en contra. Y vamos a leer un pasaje bíblico emblemático que nos deja mucho y que está súper actualizado. Jabes, nos cuenta la Biblia, que fue más ilustre que sus hermanos. Y su madre, una mujer, lo llamó Jabes, diciendo: con aflicción, con dolores, lo he dado a luz. Jabes significa dolor, significa aflicción. Imagínate cada vez que llamaban a ese niño: Jabes, vení, dolor, aflicción. Muchas veces, ¿cuántos han crecido con palabras así? Fuiste el error de mi vida, ¿para qué te tuve? Jabes clamó al Dios de Israel: bendíceme, ensancha mis fronteras, ayúdame y líbrame de la desgracia para que no sufra. Tomate de esta palabra. Y Dios le concedió lo que había pedido. No lo que no había pedido, lo que había pedido le concedió. Jabes, cuando uno investiga un poquito más, era hijo de Cos o de Cenes, era ceneo. ¿Recuerdan a Jetro, a sus hijos? Bueno, venía de ese lado. Y los escritores judíos decían que él era un erudito o eminente doctor de la ley, de tal fama que atrajo a muchos escribas al lugar donde él vivía, a tal punto que se fundó la ciudad con el nombre de Jabes. Y hay un registro bíblico que está en el primer libro de Crónicas 2:55 que nos dice que las familias de los escribas que habitaron en Jabes son los ceneos que vinieron de Amat. O sea, hay registro bíblico de cuánta gente se reunió al lado de este eminente doctor de la ley para aprender. Él fue conocido por una fe entusiasta, por una fe vigorosa, apasionada, pero también por un testimonio acompañado de un carácter íntegro. Ese era Jabes. Ahora Jabes, que llevaba un nombre tan particular, dolor, aflicción, no experimentó pesar sino satisfacción. Y lo vemos al Señor, a Dios, como el autor de semejante bendición, porque lo hemos leído. Dice que él le pidió a Dios. Justamente había para él una proyección negativa por la declaración que su propia madre hizo desde el momento de nacer. Y hago un paréntesis: sus hijos deberían acostumbrarse a que cada día cuando salen lo hagan bajo una palabra de bendición y de protección. No necesitas mucho tiempo, 1 minuto, 2. Te bendigo, te protejo en el nombre de Cristo Jesús. Salís de aquí bajo la protección del Todopoderoso. Los hijos aprenden también temor del Señor si todos los días nosotros los soltamos a lo que tengan que hacer, pero salen bajo la protección y la bendición de mamá o de papá. Ahora, este hombre, cuya vida no estuvo signada por el dolor, sino por la satisfacción, tiene una particularidad. Todo lo que entrañó al momento de su nacimiento quedó registrado en su nombre. El recuerdo de esa circunstancia adversa en su nacimiento. Su mamá dijo: te tuve con dolor, te tuve con gran aflicción. Quedó registrado en su nombre. ¿Y por qué nos interesa esto? Porque hay algo que está cambiando las neurociencias en este tiempo, y es el reconocimiento de las experiencias adversas en la infancia. ¿Cómo? Sí, está cambiando la forma de ver los problemas que tienen los adultos a partir de las experiencias de la infancia. Y cuando uno habla de experiencias negativas de la infancia, tiene que considerar desde 9 meses antes de nacer hasta 18 años. Por eso, lo que vivió este personaje bíblico, Jabes, ese parto traumático, hoy se sabe que puede inducir cambios epigenéticos
Y yo sé que hay médicos aquí. ¿Y qué significa un cambio epigenético? Es una alteración en la forma en que se expresan los genes. No cambia la secuencia de ADN. Usted sabe que la genética ha crecido muchísimo y hoy día hay test genéticos para distintos temas, ¿sí? Incluso si usted quiere mejorar su salud, existen en cuanto a las alergias, en cuanto a qué tipo de alimentación necesita, todo en base a sus genes. Si usted tiene genes ahorradores o no, algunas personas no pueden bajar de peso, no tienen problemas hormonales, pero tienen genes ahorradores, por ejemplo. Todo eso hoy se sabe. Estudios genéticos. Pero hay estudios epigenéticos sobre la genética. ¿Y qué significa? Y ahí entran las experiencias adversas de la infancia. Hay momentos de la vida, sobre todo los momentos traumáticos, que pueden inducir cambios en cómo se expresan los genes. Se mantiene la secuencia de ADN, pero hablaba con una genetista y me decía, uno ve como un sombrerito. Hay un cambio epigenético que puede transmitirse hasta 3 generaciones sucesivas, ese cambio epigenético. Entonces acá tenemos una mamá que experimentó un parto traumático y tenemos un bebé. Y las consecuencias de ese efecto, o los efectos de ese momento adverso, de esa experiencia traumática, van a traer consecuencias sobre la salud de la madre y también sobre la salud del niño y el desarrollo ulterior de ese niño. ¿Y por qué me interesa contarles esto? Porque en la década del 90 había un médico que trabajaba con personas obesas, con mujeres obesas, con obesidad mórbida. Y las mujeres subían de peso, bajaban de peso y abandonaban el programa, y así se repetía varias veces. Entonces él empezó a pensar qué otras condiciones de su vida podían estar determinando los cambios que ellas tenían. Y descubrió que la gran mayoría de las personas, de las mujeres con obesidad mórbida que tenían este comportamiento, habían tenido una experiencia traumática, fundamentalmente de abuso. Y lo descubrió por casualidad, porque él hacía un screening por preguntas y una de las preguntas decía, ¿a qué edad comenzó tu vida sexual? Y encontraba a los 4 años con mi papá. Y ahí empezó él a relacionar que las personas que tenían problemas de salud tenían experiencias traumáticas a temprana edad. Y lo presentó en un congreso y todo el mundo se le burló porque en ese tiempo, en la década del 90, todavía no había demasiada investigación en cuanto a esto, demasiadas líneas de investigación en cuanto a esto, pero un médico prestó atención. Y en 1995 se establece la primera investigación seria entre lo que es Kaiser Permanente, que es un proveedor de atención médica en California, Estados Unidos, y la CDC, que es el Centro para el Control y la Prevención de las Enfermedades. Hicieron un estudio epidemiológico, donde encuestaron y trabajaron con 17.000 personas. Es el primero, el pionero, pero también el más grande. ¿Y qué relacionaron? Las experiencias adversas de la infancia con la calidad de vida ulterior. Y no solo eso, sino con las enfermedades y con las causas de muerte en la vida adulta. Y esto es tremendo. Ustedes tienen ahí PubMed. Es un buscador médico. Y hace alusión a las experiencias adversas de la infancia. Y a la disfunción familiar, porque lo que vamos a ver como hijos de Dios es que entre las experiencias adversas y las consecuencias están los vínculos de la familia. La calidad de los vínculos familiares puede hacer que esa persona salga más resiliente, más fuerte después de pasar esa adversidad o se desmorone. Y bueno, ¿qué cosas ellos investigaron? Y usted tiene ahí, algunos hablan de 7 o de 10 porque uno tiene 3 categorías diferentes en las que se basó este estudio.
Uno fue el abuso psicológico, el abuso físico, el abuso sexual, o sea, preguntas específicas para determinar si esta había sido una experiencia negativa o una experiencia adversa de la infancia. Aparece la palabra abandono, que también puede ser sustituida por negligencia. Negligencia o abandono puede ser físico o emocional. ¿Y cómo se entiende esto, Silvia? Y bueno, muchas veces, qué sé yo, puede haber en la casa alguien que consuma cualquier sustancia, desde alcohol a drogas, y ese niñito queda abandonado ahí. No se lo cuida, no se le da de comer, eso es abandono físico. Pero hay casos que son mucho más sutiles y que se están dando muchas veces por descuido, que es el abandono o la negligencia emocional. Mamá y papá está cada uno en su trabajo, en su profesión, en sus propias historias. Hay que cuidar, hay que tratar de hacer de que crezca el negocio, la empresa o lo que fuere, y los niños permanecen todo el día al cuidado de una persona que no les tiene demasiada paciencia o no les tiene demasiado cariño, no les da demasiado cariño. Entonces ellos se sienten abandonados emocionalmente. No se le brinda al niño lo que necesita, la reafirmación, la dulzura, la ternura. Por eso venimos hablando de mujeres, y las mujeres podemos hacer una gran diferencia. Abuelas, tías, con todos los niños. A veces una palabra, una líder que le suelta una palabra a un niño que está en carencia emocional y puede hacer que marque un futuro, que sea esa persona sanada a través de tus palabras. Por eso nosotros cada vez que abordamos el tema del abuso sexual infantil decimos pequeñas intervenciones, grandes resultados. A veces uno cree que frente a esa dinámica tan compleja, ¿qué puedo hacer? Soltar una palabra de bendición. Hablábamos acerca de Isaías, que cuando el ángel le toca, le purifica los labios. Nosotros no somos conscientes del poder de la palabra hablada. Violencia hacia la madre. Hoy hablamos de femicidio, pero para llegar a eso, ¿cuántos hogares? Y la idea, al tocar un taller así, no es exponer a nadie, sino permitir que en esta mañana el Señor nos pueda sanar. Porque tal vez estás viviendo una dinámica de familia que no es la que Dios quiere. Pero cuando venimos a la iglesia, venimos planchaditos, arregladitos, y todos venimos de la mano, pero volvés a casa y se desata. Vuelan los platos, los portazos. El vecino de la esquina, y vos vivís a media cuadra, se entera de los líos que hay en la casa. Y volvemos. El que te escucha de afuera dice, el Dios de este, pero ni loco, mira cómo viven. Y la idea no es exponer a nadie, sino permitir que el Señor sane, porque Él quiere que nosotros vivamos en plenitud. A veces somos tercos, duros, el Señor viene hablándonos y no hacemos los cambios necesarios, pero hoy vamos a pedirle la fuerza a Él, más allá del deseo que podamos tener. Vamos a pedirle la fuerza para que nos ayude a hacer esos cambios. Violencia hacia la madre, ahí quedamos. Convivencia con quienes abusan de sustancias. ¿Cuál es la droga más barata? El alcohol. ¿Cómo están creciendo los negocios donde venden bebida blanca? Acá antes nosotros viajábamos y lo veíamos en Centroamérica, veíamos en Honduras y nos asustaba. Tiendas de bebida. ¡Ah! Decíamos, eso en Argentina no hay. Pasaron los años y ellos no dejaron, nosotros trajimos eso. Y los kioscos de 24 horas, ¿qué venden los kioscos de 24 horas? Vas a ver una tremenda vidriera de bebida blanca. Convivencia con quienes abusan de sustancias o personas que padecían enfermedades mentales. El niño expuesto a esa realidad. El encarcelamiento de uno o ambos progenitores, eso se investigó. Y finalmente la violencia doméstica, que en este caso también podía ser violencia física o violencia verbal. Y hemos venido hablando acerca de qué significan las experiencias adversas de la infancia. Pero podríamos dar una definición un poquito más asertiva, ¿no? Más cerca. Representan un conjunto de eventos negativos relacionados entre sí que se tornan potencialmente traumáticos. Siempre son experiencias negativas, perjudiciales, muchas tienen carácter crónico, otros ejemplos
son episódicos y recurrentes, pero siempre son angustiantes. Y tienen la particularidad de desencadenar consecuencias en la salud. ¿Por qué? Porque tienen la particularidad de alterar la respuesta de nuestro cerebro. ¿Cómo? El niño nace, pero su cerebro se sigue formando. Y nosotros tenemos el tronco cerebral, que es el que maneja lo que nosotros no hacemos voluntariamente. El ritmo del corazón, la respiración, todo lo que uno dice que es autonómico, como en automático. Eso lo maneja el tronco cerebral. Pero filogenéticamente tenemos después el cerebro emocional o sistema límbico. Y después tenemos la corteza prefrontal, donde nosotros decimos, si tiene 2 dedos de frente, hacemos relación con la corteza prefrontal y con el tema del raciocinio. Hoy yo les decía que uno de los cambios de las neurociencias tiene que ver con asumir que la ansiedad no es una emoción, la ansiedad es una respuesta. ¿Vieron la cantidad de personas que tienen trastorno generalizado de ansiedad? Y uno dice, ¿de dónde viene esto? Un grupo médico y psicológico investigó las diferentes generaciones y descubrió que en México, por ejemplo, los que más han tenido experiencias adversas de la infancia son los que ahora tienen entre 18 y 24 años. ¿Me está escuchando? O sea, los que somos más viejitos, a pesar de todo lo que vivimos, tenemos menos experiencias negativas que los que vienen detrás nuestro. Por eso también estamos viendo que crece todo el tema de la depresión, ideación suicida, intentos de suicidio, suicidio en gente joven. Y les decía que la ansiedad se considera ahora no una emoción, sino una respuesta. ¿Por qué? Porque si una personita ha experimentado muchas experiencias adversas en la infancia, cambia su respuesta al estrés. Hay un cambio en lo que es el eje que controla el estrés, hipotálamo, hipófiso, adrenal. ¿Qué pasa? Lo que libera catecolaminas, lo que hace que estés nervioso y ansioso. Entonces, ante un evento que a nosotros no nos produciría temor ni miedo, en la persona que tiene experiencias adversas de la niñez, a tal punto que se ha alterado su sistema nervioso y el eje que responde al estrés, se genera ansiedad. Por eso hoy se considera que la ansiedad es una respuesta. Y yo les decía que estaba cambiando la neurociencia, pero también está cambiando otro aspecto de la medicina, que se relaciona con algo que hoy se llama medicina de precisión. ¿Y qué es esto? ¿Y por qué está cambiando? Porque dentro de la medicina muchas veces hay gente, pacientes, que acuden a un médico, otro médico, por síntomas autonómicos que son como disautonomías funcionales. ¿Qué significa? Se le enfrían las manos, se le acelera el corazón, y no tiene una crisis de pánico. O tienen algias, dolores crónicos sin causa aparente. Entonces, ¿qué hace el médico que atiende a 30 pacientes y que tiene que ir rápido porque la obra social le presiona? Los deriva todo el psicólogo. Pero ahora se ha descubierto de que muchas personas, muchas de esos pacientes, en realidad, lo que tienen es una disautonomía funcional por esta alteración del sistema nervioso que a su vez está determinado por experiencias negativas de la infancia. Entonces, cuando empezaron a trabajar, y hay un montón de líneas de investigación actuales, cuando empezaron a trabajar diferentes formas de abordar las disautonomías funcionales a partir de esto, descubrieron un mundo nuevo. No está todo dicho, al contrario, son cosas que recién se están viendo, que se está avanzando, pero nos da a nosotros el parámetro para entender que lo que está en la palabra es vital y es de ahora. Javes nos da el más grande de todos los ejemplos. ¿Por qué? Porque Javes tuvo una experiencia adversa en la infancia en el momento de su nacimiento. ¿Y queda registro de eso? Yo le decía, 9 meses antes de nacer hasta los 18. Queda registro. No queda registro a nivel intelectual, pero queda registro en la forma en que se van a expresar sus genes. ¿Y qué hace Javes? Javes ora al Señor.
¿Y por qué es importante esto? Porque cuando él estuvo en un momento difícil de su vida, ahí lo leíamos, dice, Jabes clamó al Dios de Israel, bendíceme, ensancha mis fronteras, ayúdame y líbrame de la desgracia para que no sufra. Muchos comentaristas bíblicos dicen de que él estuvo en una circunstancia muy adversa. Lo que nadie sabe es cuál fue esa circunstancia. Cuando habla de ensanchar las fronteras, en ese tiempo había que conquistar la tierra y habitualmente las guerras eran de exterminio. No sabemos si era eso o fue otra condición, pero con sabiduría él pide que no me dañe, que no me cause tristeza. Y eso también a nosotros nos hermana, porque muchas veces hay situaciones en la vida, tal vez la muerte de un familiar, cosas que suceden de repente pero que no son positivas. ¿Y qué hizo Jabes? En lugar de mirar toda su capacitación, su capacidad como un eminente doctor de la ley, o mirar su pasado como una limitante, elevó sus ojos al Señor. Se concentró en Dios, creyó solamente en Dios. Y la palabra de Dios nos da testimonio que lo que pidió le fue concedido. Que Jabes, en lugar de vivir una vida miserable, signada por la aflicción y el dolor, vivió una vida de prosperidad, satisfacción y abundancia. Por eso creámoslo para nosotros también. Y Dios le concedió lo que había pedido. Y todos nosotros tenemos que reconocer algo, vivir con las decisiones, con los fracasos del pasado a cuestas muchas veces genera nuevos dolores. Por eso yo vuelvo a insistir, esto no fue una idea mía, tómelo de parte del Señor. Él quiere citas íntimas con cada uno de nosotros. Él nos quiere ministrar y puede hacerlo en este momento, trayéndote luz sobre algo que has vivido, pero no para entrar en la conmiseración o en la lástima, sino para poder superarlo y transformarlo esto en la plataforma que te lleve mucho más allá de lo que podrías alcanzar si no hubieses experimentado sanidad. ¿Y qué pasó? Yo les venía diciendo de Kaiser Permanente y de este estudio que hicieron. ¿Y cuáles fueron las conclusiones? Esto a mí realmente me choqueó. El 67% del total de los encuestados dijo que había sufrido experiencias adversas. Bueno, todos tenemos crisis, pero recuerde cuáles eran las experiencias adversas que se preguntaron. Se preguntó por abuso psicológico, abuso físico, abuso sexual, abandono, violencia hacia la madre. Esas son las categorías. De cada 10 personas, 7 dijeron de que habían tenido experiencias adversas en la infancia. ¿Y eso qué significa, Silvia? ¿Cómo se lee ese 67% o ese 7 de cada 10? Eso significa que la vida entraña crisis. ¿Es alto? Y no. Hoy día yo diría que es más alto porque cuántas parejas se casan y cuando todavía son bebés los niños se separan. O violencia como lo que estamos viendo. La escalada de violencia. Pero ¿cuál es la diferencia? Que aquellos que tuvieron experiencias negativas, el mismo estudio lo explica, cada uno de los que tuvo experiencias negativas no contaba con una familia que fuera su apoyo, que fuera un lugar seguro. Por eso todo lo que estamos compartiendo en este tiempo, no piense usted en usted mismo, sino piense en la proyección que esto va a producir sobre sus generaciones. Son días especiales. El 10% tuvo 4 o más experiencias adversas en la infancia. ¿Y por qué nos interesa esto? Porque si usted mira en ese gráfico, en el centro, cuando hay 4 o más experiencias adversas en la infancia, aumenta, por ejemplo, el riesgo más del 240% a sufrir una enfermedad del corazón, cáncer, abuso de drogas. Y después tiene distintas cosas. A mí me llama la atención del intento de suicidio. No ideación, no alguien que piensa en matarse, sino alguien que intenta matarse. Trepa al 1220%. La obesidad, personas que no pueden adelgazar o que adelgazan y suben. Se sienten bien pero no pueden sostener el peso.
porque es como una manera de autoflagelarse, volver a estar al peso anterior. 160%. Y la depresión que anda rondando tanto en este tiempo, el 460%. Trepa la probabilidad si se tiene 4 o más experiencias adversas en la infancia. Y esto también nos tiene que llamar la atención a todos nosotros por algo muy particular. A veces nos llevamos mal en la pareja, listo, se terminó. Y vos pensás en vos y no pensás en los chicos. ¿Por qué no hacer las paces, trabajar y reconstruir? Yo no estoy diciendo circunstancias extremas donde corra peligro la vida de una mujer o de los niños. No estoy diciendo sostener un vínculo que sea totalmente tóxico. Pero lo que vemos hoy en día no es eso, sino que muchas no me llevo. No, listo, esto se terminó, yo no lo quiero más. Antes eran los hombres los que abandonaban a la mujer, pero ahora es de igual a igual. Y bueno, el chico es mío, es mi hijo, yo lo crío. Y toda esa valentía aparente, a veces uno ignora que perjudica a ese niño. ¿Por qué? Porque es una experiencia adversa. Tiene que criarse con papá lejos. ¿Y cuántas parejas, tal vez sea tu caso, que están divorciados y uno le habla mal al niño del otro? Porque tu papá, porque tu mamá. Y el niño crece con todo eso en él. ¿Cuándo va a ser el día que pensemos más en los niños que en nosotros mismos? Siendo que de ellos es el reino de los cielos. Miren, uno de los datos que a mí me quebró es que en Estados Unidos, que ellos miden todo, por eso cuando uno tiene que mirar una estadística, busca estadística de los yanquis. ¿Por qué? Porque miden todo. Lo que usted quiera, ellos lo tienen medido. Y lo que determinaron es que los gastos en salud por maltrato infantil, ¿escuchó? Los gastos en salud por maltrato infantil, para que intervenga el sistema de salud, el maltrato tiene que ser grande, en Estados Unidos, supera en gasto a lo que se gasta cada año, valga la redundancia, en enfermedades cardíacas más todo lo que se gasta en cáncer. O sea, 2 categorías, cáncer y enfermedades cardíacas, no llegan al gasto que origina a nivel salud el maltrato infantil. ¿Cuánto daño se le hace a la niñez? Nosotros no tenemos que engrosar esa lista. Tenemos que transformar nuestra familia en una familia bendecida. Y empieza por la sanidad de nosotros. Y empieza por un compromiso serio. Y empieza por decirle al Señor, los pactos que hice con el hombre y con la mujer de la juventud, los voy a poner en práctica. Compromiso de verdad. Y lo más triste de esto es que si tienen 6 o más experiencias adversas en la infancia, disminuye la expectativa de vida entre 9 y 20 años. Muchas veces por malas elecciones que se hicieron. Por eso el pastor hablaba de esposas sabias y esposas tontas. Esposas sabias y esposas necias. O mujeres sabias y mujeres necias. A veces la necedad no es algo que uno elige, sino que no se puede desarrollar la sabiduría porque hay tantas heridas en el corazón que cada decisión que tomás la pifiás. Parece que estás inclinada siempre a lo malo. Yo les vuelvo a decir, no saben la cantidad de intercesores, de pastores que han orado por estos días. Y cuando estaba sentada ahí vino a mi corazón santa convocación. El Señor nos ha convocado para sanarnos, para liberarnos, para hacer cosas nuevas, para que volvamos a nuestros lugares y la iglesia donde está, la familia donde está, comience a cambiar. Los aires espirituales sean renovados y el Espíritu de Dios habite en medio de los suyos. Tómalo con todo, con toda fe, hacelo tuyo. El 12.5%, ¿y esto qué representa? 2 a 3 personas cada 20. Experimentó 2 o más experiencias adversas en la infancia antes de los 5 años. ¿Y por qué nos interesa este dato?
Por eso yo te vuelvo a decir, si hay niños pequeños en juego, tenés que hacer que el matrimonio, siempre tenemos que hacer que el matrimonio funcione. Pero tenés que cuidar la vulnerabilidad de los niños pequeños. Porque si un niño antes de los 5 años ya tuvo 2 experiencias adversas, se abre una puerta a los riesgos tempranos. Y antes de que complete su desarrollo, va a tener la alta probabilidad de tener muchas experiencias adversas. Vos te vas fijando de que detrás de esto que yo estoy diciendo hay todo un mover espiritual. Y muchas veces los que somos adultos participamos en ese movimiento negativo sobre nuestros hijos sin darnos cuenta. Y eso es lo que yo quiero que hoy se despierte. No es sabiduría humana la que te quiero impartir, sino sabiduría espiritual. Traigo estos datos para que se despierte nuestro espíritu y entendamos que no podemos contribuir a lo que el enemigo quiere hacer en la vida de nuestros hijos, de nuestros nietos. Hoy todo el mundo te dice, vos tenés derecho. Sí, pero tus derechos terminan cuando comienzan los de los demás. Y vos, mamá, papá, abuela, tía, tenés una obligación con los más pequeños, con los más vulnerables. A veces hay que callarse la boca, a veces hay que hacer concesiones que se puedan, a veces hay que hacer acuerdos entre los adultos para proteger a los más chiquititos. No sé cómo es la realidad de tu casa, pero cuando hay problemas en la pareja, ¿lo discuten delante de los niños? ¿Tus hijos vieron alguna vez que le pegaste un empujón, una patada, un tirón de pelo a tu esposa? O tal vez hay mujeres, porque también las hay, mujeres que son violentas. ¿Tus hijos vieron eso? Esos son efectos traumatizantes sobre los niños. Y si eso venía pasando, hoy tiene que ser el día en que eso se corte. No necesitamos solo una decisión. Necesitamos la ayuda de Dios. Pero estamos aquí para hacer los ajustes necesarios a fin de que creando un ambiente de aposento, anoche decía Cevita, crear ambientes de aposento. ¿Qué significa? La presencia de Dios en medio nuestro. Y hermanos, cuando la presencia de Dios llega a un hogar, todo es bendecido. Porque Dios llega siempre con regalos. Y estas no son frases. No hay área de tu vida que no sea tocada por la gracia de Dios cuando Él se manifiesta. Dios es extravagantemente generoso. Y eso a veces no lo entendemos. Pues que entre en tu espíritu. Que te sea comunicada la sabiduría espiritual para creerle a Dios. No hay área de tu vida que no sea bendecida. La puerta temprana a lo que son los riesgos en la vida. Y bueno, en este estudio lo que hemos visto es que yo ya se los dije, entre las experiencias adversas de la infancia y las consecuencias está la disfunción familiar. ¿Y a qué conclusiones llegó el estudio? Porque yo les dije, bueno, estos son los resultados y le mostré la estadística. Ahora le voy a decir cuáles fueron las conclusiones del estudio. Demostraron que cuanto mayor sea el número de experiencias adversas, 3 cosas veían. Peor la calidad de vida. Y hoy nosotros vemos caminando gente o vemos muchos problemas y decimos, bueno, la vida es así. Hay muchas formas de vivir la vida. Vos podés vivir con paz o con falta de paz. Podés vivir con pensamientos positivos o negativos. Podés avanzar o no. ¿Y qué se demostró? Que en aquellos que tenían experiencias adversas en la infancia había una peor calidad de vida. ¿A nivel de qué? De la mente, del cuerpo, por enfermedades asociadas, a nivel de todo, de los vínculos, peor calidad de vida. Más erradas las elecciones personales. Y vuelvo a decirte, hablábamos de las mujeres, quizás querés tomar una buena decisión y en el momento decís, otra vez me equivoqué. ¿Qué te parece si le das lugar al Señor para que sane cada área? Y más baja la expectativa de vida. Y una de las cosas que yo sí quiero resaltar, todos los años nos referimos al abuso sexual infantil, no porque nosotros hayamos elegido el tema, sino porque fue una misión encomendada por el Señor. Yo ayer le comentaba a una persona y le decía, viene desde el 2015 a la iglesia y nunca había escuchado lo que viví personalmente con el tema del abuso. Y entonces yo le conté de que muchos años atrás, cuando nosotros recién empezamos tímidamente a tocar el tema del abuso, lo hicimos porque vimos una necesidad. Estaba haciendo la especialidad de sexología clínica, no había ninguna investigación, propusimos si nosotros podíamos hacer la investigación de qué pasaba dentro de las iglesias evangélicas. Descubrimos que más de 3 de cada 7, el 37% de la muestra había tenido experiencia de abuso en la infancia.
Entonces nos dimos a la tarea de llevar prevención y de enseñar. Hasta ahí puede ser la necesidad llevándonos a suplirla. Pero en un momento especial, siempre lo recuerdo, un pastor de Buenos Aires, que era el que tenía a cargo muchísimas iglesias, nos llama por una situación muy, muy acuciante en lo que era el núcleo más íntimo de él entre el liderazgo. 2 mujeres adultas acusaban a su padre, el tesorero principal de todas esas iglesias, de abuso sexual. Entonces dice, no sabemos qué pasa, que esto, que el otro, por favor vengan. Y yo recuerdo que íbamos a ir con mi esposo, él no se sentía bien y viajé sola. Bueno, ministré todo el día y cuando yo vi y sentí, percibí el dolor de la gente, le dije, el que quiera hablar, aunque sea un ratito, quédese. Estábamos en el conurbano bonaerense. Todos saben lo que significa las 10, las 11 de la noche. Llegó las 12 de la noche y yo tenía una hilera de gente sentada en el piso esperando para hablar. Y a mí se me partió el corazón. Yo dije, ¿cuánto dolor debe tener alguien para elegir quedarse a esta hora arriesgando su propia vida? Me partió. Entonces volví, vi el obrar de Dios, pero vi el dolor de la gente. Volví y mi esposo me dice, ¿por qué no le compartís a la iglesia lo que viviste? Y nosotros teníamos en el Zoom, en el primer piso, una reunión de líderes. Entonces yo voy subiendo la escalera y voy orando que el Señor me ayude, porque a mí me produce una sensación rara venir aquí. Estar detrás de sabe que entraña un peligro eterno, y que quiera ser maestro. Y voy subiendo y empiezo a contarle a los hermanos la palabra lo que el Señor me había dado en ese tiempo. Y en el momento que yo voy subiendo las escaleras, yo siento algo. Sentí, salva a los que están en peligro de muerte. Así. Lo sentí como si alguien lo hubiese gritado. Salva a los que están en peligro de muerte. Entonces cuando subo le digo a alguien, búscame en la Biblia, ¿dónde dice salva a los que están en peligro de muerte? Y yo les empecé a contar a los hermanos todo lo que le conté a ustedes, de lo que viví, de la necesidad de la gente. Y se acercan y me dicen, Proverbios 24:11. Entonces yo abro mi Biblia, la misma que tengo acá, desde hace muchos años, ajeada. Y cuando abro en Proverbios 24:11, yo intenté leerlo y a mí no me salía la voz. Intento leerlo y no puedo. Y en la tercera vez que yo intento, yo tengo una experiencia espiritual, que no era el momento, porque en la exposición, con el temor y todo lo demás, no era momento para una experiencia espiritual. Es como que se me destapan los oídos. ¿Vieron cuando uno sube, no sé, una montaña o un avión y sentís que se te destapan los oídos? Pero yo empecé a sentir el llanto de muchos niños y cómo ellos le pedían a Dios ayuda. Y sentía en distintos idiomas, pero yo entendía que le pedían ayuda al Señor. Y yo empecé a llorar, y no había forma de contenerme y no podía explicar lo que me estaba pasando. Y venía la palabra, salva a los que están en peligro de muerte. Han pasado muchos años, hermano. Yo sé quién dio esa palabra y quién sostiene la campaña hasta el día de hoy. Porque cada vez que se hace una nueva investigación y se demuestra lo que imprime el abuso sobre la vida de un niño, es imposible que no hagamos algo a favor de ellos. Salva a los que están en peligro de muerte. Por eso, como líderes, nosotros no tenemos que esperar ver las consecuencias. Todos los que son pastores acá, nosotros tenemos que discipular en la familia, en la sexualidad, tenemos que hacerlo. Tenemos que hacer prevención de abuso, no demos por sentado, no esperemos a ver las consecuencias. Todos los que trabajamos con personas en la pastoral, en el liderazgo, vemos cómo los traumas de niños se permean en la vida adulta. Pero ¿por qué les traigo todo este tema? Porque lo que no te puede dar una terapia, claro que yo aconsejo, sé que puede ayudar, pero son muletas. Y todo especialista te lo va a decir. A veces hablamos con David, él como psicólogo, conductista, nosotros hablamos con él y llega un momento que te dicen, no hay otra herramienta. Acá el Señor tiene que obrar.
Por eso nosotros estamos en el mejor lugar, donde tenemos acceso a todo lo que es de Dios. Nosotros no podemos dejar de valorar eso. No son solo recursos, es la presencia del mismísimo Espíritu Santo, el autor de la vida, el que puede hacer los cambios en nosotros. ¿Me das un amén? Y yo les decía que entre las experiencias adversas de la infancia y las consecuencias hay una conexión, un nexo determinado por la calidad de los vínculos en la familia. ¿Por qué? Porque una experiencia adversa con una familia que sea con lazos positivos hace que ese niño enfrente esa situación, pero no se quede trabado en esa situación, sino que lo supere. Por eso, este estudio de Kaiser Permanente y el CDC demostraron eso, los grados de disfunción familiar que afectan el futuro de los niños. ¿Y qué pasa si un niño, Silvia, no cuenta con una familia positiva? Se sabe que el estrés que genera una situación adversa, porque nosotros creemos que los niños, mira, ya se olvidó. Ese estrés que generó la situación negativa, la circunstancia adversa, intoxica sus sistemas. Esto está totalmente probado, no se me ocurrió a mí. ¿Qué intoxica? Su sistema nervioso y la respuesta al estrés. Ahora lo interesante, después más adelante les voy a mostrar, un estudio con mujeres embarazadas que habían sido víctimas de abuso sexual, pero que tenían familias positivas en el momento del embarazo, y aquellas que no la tenían. La trayectoria del cortisol, que es lo que se libera cuando uno está muy ansioso, era diferente por los vínculos actuales. ¿Qué significa? Que si hoy nosotros tomamos la decisión de crear un ambiente diferente, hay futuro y esperanza. Cambian las respuestas de nuestro cuerpo. Así como yo les dije que las experiencias traumáticas pueden cambiar la expresión de nuestros genes, son cambios epigenéticos, también las decisiones que nosotros hagamos pueden modular nuestra genética. Y ahí entra el terreno de la fe. ¿Cómo vivencian? Justamente intoxican sus sistemas. Ahora, la falta de diligencia en el aspecto emotivo y espiritual. Por eso la palabra, cuando habla en el Antiguo Testamento, dice: diligentemente le enseñarás a tus hijos. La falta de diligencia en el aspecto emotivo y espiritual. Y yo necesito que en esto ustedes estén despiertos. Una palabra fuera de lugar puede desencadenar algo, pero una palabra de fe puede desatar propósitos. Salgan con la idea de que no van en casa. En casa, bueno, vos en el trabajo te comportás de cierta manera porque, bueno, hay generalmente un reglamento de conducta o una forma para dirigirte al jefe, al compañero. Pero en casa mucha gente dice: yo acá hago lo que quiero porque es mi casa. ¿Escuchaste esa frase? En tu casa podés andar de short, podés usar chinelas, pero no tenés derecho a hacer cualquier cosa. Es más, si te tomás ese derecho, esa atribución que no te corresponde, la vas a pagar cara. ¿Cuál es la idea? Que en casa nosotros seamos conscientes de que podemos ahuyentar la presencia de Dios o atraerla. Podemos hacer que nuestros hijos sean bendecidos o maldecidos, sí, así como lo escuchás. Cuando nos falta sabiduría, nosotros maldecimos a la próxima generación. Y no tenemos el derecho de tomar el futuro y los propósitos de Dios de nuestras próximas generaciones. Y si nos hemos manejado mal porque nos faltó sabiduría, hoy tiene que ser el día del cambio y la transformación, a tal punto que nuestros hijos que han sido dañados por la forma en que hemos nosotros trabajado y los hemos tratado, comiencen a ver algo diferente.
Comiencen a ver algo diferente, salgas de acá. Y si nunca diste una palabra de aliento, se la des. Si nunca hiciste algo por ellos, lo hagas. Si ahora nosotros tomamos esa decisión, que esto tenga repercusiones eternas. En el nombre del Señor. La falta de diligencia, como decíamos, en el aspecto emotivo y espiritual. Así también como la displicencia en los hábitos que contribuyen al fortalecimiento de la fe. Y a ver, todos estamos apurados. Entonces, ¿qué pasa? Altar familiar, primero la primera semana lo hacemos, después lo hacemos al mes y después nunca más en la vida. Oramos cuando tenemos tiempo. Hay que aplicar rigor para tener una vida espiritual vibrante. Tenés que tomar la decisión de que la primera cita tiene que ser para el Señor todos los días, sin faltar nunca la cita, y vas a tener que hacer los ajustes necesarios para que eso se dé. Porque si tenés una espiritualidad vibrante, vas a poder contagiar. Si no, va a quedar cáscara. Y la religión es muerta, solo Cristo comunica vida. Y necesitamos esa vida abundante comunicada por Cristo para tener la sabiduría. Dios te va a hablar y te va a decir qué quiere de tus hijos, cómo quiere que los encamines. Necesitamos esa sabiduría espiritual. ¿Qué cosas corregir? A veces hay fallas en el carácter de nuestros hijos que necesitan que los corrijamos en el momento. Y decimos, no, es chico, minimizamos nosotros y después se transforma en algo que se pega al carácter de ellos y les ocasiona muchísimo daño. Como por ejemplo la mentira. Hay muchas cosas y necesitamos para eso sabiduría espiritual. Por eso, la falta de diligencia en el aspecto emotivo y espiritual, así también como la displicencia en los hábitos que contribuyen al fortalecimiento de la fe, ensombrecen el futuro. Y no queremos el futuro sombrío de nadie. ¿Cuántos me dicen amén? No queremos ese futuro, queremos el futuro de Dios. ¿Y cómo hacemos, Silvia, para generar resiliencia en nuestra familia si nosotros sabemos que hemos cometido errores? La pifiamos mal, hicimos las cosas al revés, no sabíamos, ni conocíamos al Señor, nos equivocamos tanto, abrimos puertas al pecado. Si sanamos nosotros de todas las experiencias adversas, hay un futuro de gloria. Fíjense lo que dice Ezequiel capítulo 34. Este es el pacto de paz. Dios elige hacer un pacto de paz. ¿Por qué no usar otra palabra? Porque sabe que nuestra necesidad primaria es la paz. Este es el pacto de paz que haré con ustedes. Alejaré a los pueblos violentos. ¿Cuál es la idea de alejar la violencia? Así podrán vivir tranquilos. Y les comento, cuando un niño vive en un ambiente donde siempre hay violencia, él no tiene paz. No tiene paz, no siente paz. Y probablemente a lo largo de su vida tenga ataques de pánico, de ansiedad, porque desde niñito sufrió eso. Dice, bendeciré a mi pueblo y a sus hogares. Dígame por qué pone de esta manera. Dice, bendeciré a mi pueblo. Si el pueblo de Dios está conformado por hogares, ¿para qué poner bendeciré a mi pueblo y a sus hogares? Porque Dios ve lo que pasa en nuestras casas. Él quiere ser el centro de nuestro hogar. Les enviaré las lluvias que necesiten, y no se refiere a lluvias en el mundo natural, se refieren a bendiciones. Sí, habrá lluvias de bendición. ¿Cuántos toman esta palabra? Eso es lo que queremos para nuestros hogares, que cambie radicalmente el ambiente espiritual. Dios lo puede hacer. ¿Y qué pasa cuando una experiencia adversa no se supera? Genera depresión, por ejemplo. Hay muchísimas evidencias respecto de esto. Este es el Banco Interamericano de Desarrollo y a mí me gusta poner esto porque dice cómo las experiencias adversas en la infancia impactan el desarrollo a largo plazo y qué podemos hacer para prevenir sus efectos. Todos están reconociendo que hay una puerta de oportunidad para trabajar con los niños. ¿Y qué pasa con la depresión que yo les decía? Si uno actúa positivamente, la depresión disminuiría a la mitad. O sea, de todos los casos que hay de depresión, habría la mitad. Por eso estamos a tiempo de declarar la bendición del Señor. ¿Y qué pasa, Silvia, con el alcoholismo?
2/3 se reducirían. O sea que hay mucha gente que acude, que toma, que se alcoholiza porque no puede manejar lo que pasa en su interior. Si nosotros le diéramos las herramientas para sanar todo lo que ha pasado, tendríamos 1/3 del alcoholismo que socialmente hay. Todo esto lo midieron los yanquis, vuelvo a decirlo, no fue algo que se me ocurrió a mí. O sea, está probado que si una persona sana supera las experiencias adversas, disminuye la probabilidad de elecciones erradas, disminuye la probabilidad de enfermedades mentales, de enfermedades físicas. El consumo de droga, el suicidio y la violencia doméstica disminuirían un 75%, o sea, quedaría 1/4 de lo que habitualmente nosotros vemos. Entonces hoy queremos trabajar con el hombre violento, la mujer violenta. ¿Y qué pasó antes? Incluso el encarcelamiento, hay una línea de investigación de la cantidad de gente que está encarcelada, que ha cometido actos delictivos y cuando se empezó a ver su vida, la gran mayoría tenía un pasado traumatizante, un pasado tremendo, terrible. Por eso vuelvo a decirles cuánto mal se le hace a la niñez. Por eso tenemos que trabajar con los niños que son abandonados a través de los hogares de niños. ¿Cuántos trabajan en hogares de niños? Yo sé que acá la tengo a Paulina, lo tengo a Marcelo. ¿Alguien más trabaja con hogares de niños? Tenemos que hacer algo más por la niñez, hermanos. Esto no da rédito a la iglesia, pero da rédito en el mundo espiritual y da rédito para la posteridad. Dios va a bendecir una iglesia que se encarga de los niños, que los niños no molestan, que los niños son el centro, que los niños son entrenados para ser capaces en todas las áreas. En definitiva, esto ya lo dije, lo vamos a pasar, en definitiva, cuando las experiencias adversas no se superan, generan muchísimos problemas. ¿Y cuáles son los problemas, Silvia? Una lista larga, inmensa. Alcoholismo, abuso de alcohol, depresión, baja calidad de la vida por mala salud, consumo de drogas ilícitas, enfermedad cardíaca isquémica. ¿Sí? Sí, porque como tienen una mala relación con el estrés, muchas veces pueden sufrir un infarto. Enfermedad hepática, riesgo de violencia de pareja, cáncer de pulmón, enfermedades autoinmunes. ¿Por qué? Porque las experiencias adversas, al generar este problema sobre la respuesta del estrés y del cortisol, bajan las defensas. Y muchas veces el paciente genera anticuerpos frente a parte de sus propios órganos, generando después enfermedades autoinmunes, migrañas, obesidad, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, múltiples parejas sexuales. Se determinó la cantidad de parejas sexuales, cuanto más cantidad de experiencias adversas tenían, hábito de fumar, intentos de suicidio, embarazos no deseados, inicio temprano de la actividad sexual, embarazo adolescente. Y la pregunta es, ¿puede el camino de fe en Cristo brindarnos alternativas a este sombrío futuro? Yo quiero darles el Salmo 102 para que nosotros lo proclamemos como una palabra profética. Este es un salmo que habla mucho acerca del Mesías. Pero nosotros, es el último versículo, el versículo 28. Nosotros tenemos que pararnos en las promesas del Señor. Recuerda cuando la palabra dice, ustedes que le recuerdan al Señor sus promesas, no callen. Somos tus siervos. Nuestros hijos vivirán seguros y los hijos de nuestros hijos vivirán en tu presencia. ¿Se anima a decirlo conmigo? Somos tus siervos. Nuestros hijos vivirán seguros y los hijos de nuestros hijos vivirán en tu presencia. Amén. Lo declaramos. Y sé que el tiempo se nos está yendo. Quiero dejarles solamente 2 cositas. Me gustaría que pusieran el versículo de Éxodo 34:7. La sabiduría de la palabra lo tienen en el mismo Power o si lo quieren poner del 5 al 10, como quieran. Este es el encuentro de Moisés con Dios en el monte. En el primer encuentro de Moisés, durante los primeros 40 días, cuando Dios labra la ley con su propio dedo, dice que los israelitas veían a Dios como un fuego abrasador. Este es el segundo encuentro, cuando Moisés
es llamado por Dios y Dios le dice, labrate las 2 tablas de la ley que rompiste por cabeza dura y subí a la montaña. Y cuando está en la montaña dice que Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. O sea, Dios proclamando su propia gloria. Y fíjese lo que le dice a Moisés. Y pasando Jehová por delante de Moisés, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte. Toma esta palabra, fuerte. Misericordioso frente a todo lo que nosotros hemos hecho mal. La misericordia es amor en acción. La misericordia es gracia no merecida. Nos paga con bien por el mal que hicimos. Y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Por eso es importante el arrepentimiento. Y no puede ser solamente el sentirnos apesadumbrados por lo que hicimos, sino el entendimiento espiritual de que estamos perdidos si el Señor no nos perdona. Que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Mire, cuando yo veía el tema de los cambios epigenéticos entendí que estaba puesto en la Biblia. Dice que lo que hizo mal el padre, ese cambio, se puede transmitir intergeneracionalmente y esto se llama, en el mundo de la genética, transmisión intergeneracional de los cambios epigenéticos. Pero vamos a seguir leyendo el pasaje bíblico. O sea, tenemos base bíblica por lo que estamos hablando. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró y dijo, sí, ahora, Señor, he hallado gracia a tus ojos. Es un clamor. Si ahora, Señor, he hallado gracia a tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros. Y habla, ¿no? Porque este pueblo es de dura cerviz como nosotros. Y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado y tómanos como tu heredad. Y esta es la palabra que recibí en este día, que no está en mis notas, pero doy gracias al Señor porque Él siempre agrega, añade y hace cosas nuevas. He aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna. Y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Yo lo creo. La sanidad siempre comienza en el ámbito espiritual. Muchas de nuestras dolencias físicas tienen su raíz en el ámbito espiritual. Y nosotros vamos de médico en médico, de médico en médico y nunca solucionamos porque tenemos que ir delante del médico que lo sabe todo, que conoce nuestro pasado, que es capaz de sanarnos, que es capaz de hacer los cambios que necesite nuestra genética, de modular nuestros genes. Hoy se sabe que no es la genética la que determina la calidad de vida, sino justamente la epigenética. Y ahora lo que nosotros vamos a hacer es declarar que se produce un cambio en nuestro ADN espiritual y nos da el Señor las fuerzas sobrenaturales para superar toda adversidad y comenzar a transitar un camino en novedad de vida, en libertad, en plenitud. ¿Cuántos me dicen amén? Ponete en pie, por favor.